Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar apertura a nuestro evento. Para esta noche tenemos al licenciado Julio César Aguilera. Él es docente universitario, tiene una maestría en educación superior y está muy vinculado a temáticas que tienen que ver con educación sexual. Desde su perspectiva, él hará un enfoque cómo se puede educar a las personas que se dedican al ámbito deportivo y demás. Por lo tanto, Mr. Aguilera, gracias por aceptarnos la invitación y ojalá continuemos con estas capacitaciones a efecto de reciclarnos con diferentes informaciones porque es lo que necesitamos. Bueno, entonces, señor Aguilera, le doy la opción para que tome la batuta. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Mil gracias, licenciado Yucra. Primero, agradecer por la invitación. Creo que es un tema interesante para hablarlo desde la academia y es también interesante para hablarlo desde la ciencia de la actividad física. Agradecidísimo por esta invitación y también por formar parte del plantel de docentes de esta carrera que es muy linda. A mí me gusta mucho, hace 3 años que estoy y realmente los jóvenes me contagian todo el tema de la pasión, con cómo se motivan con el tema de la actividad física, así que eso también te motiva, ¿no? Y bueno, a pesar de toda esta crisis, hay muchas energías, ¿no? Yo estoy muy Bien, contento porque es un tema muy apasionante. Yo vengo trabajando hace unos años con el tema de sexualidad humana y el tema de VIH. He trabajado muchísimos años y creo que tiene un rol muy importante en esta característica, ¿no? Algo que quiero compartir con toda la plenaria y la ponencia es justamente centrarnos en lo que es el tema de educación sexual, ¿no? Y cómo se vincula con la actividad física, ¿no? En ese sentido, yo quiero empezar presentando que educación sexual hace referencia más al tema de la sexualidad humana, ¿ya? Hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad biológica y hablar de lo que es sexualidad humana, ¿no? Cuando hablamos de la sexualidad humana es mucho más complejo, no es solamente una mirada biologista, sino es una mirada más integral, ¿no? Que tiene que ver con el enfoque de sexual, psicológico, social, biológico, legal, etcétera. Entonces, la mirada de la sexualidad humana es mucho más grande, ¿no? En ese sentido, educación sexual hace referencia acerca de eso, de la sexualidad humana, ¿no? Y habla de todo lo que es el tema del desarrollo del aparato reproductor femenino y masculino. También hace énfasis mucho al tema de orientación sexual y a las relaciones sexuales, ¿no? Porque aquí hay un tema que se confunde bastante en el tema de sexualidad humana, es el tema de que solamente se la mira con el tema biológico, ¿no? Con el tema de las relaciones sexuales coitales, que es lo que la gente a veces malinterpreta con las relaciones de afecto, de cariño, y que a veces no la tenemos bien comprendida esa mirada, ¿no? También hace referencia al tema de la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, que en realidad a estas alturas del tiempo hay mucha información y vanguardia en esta tecnología. Sin embargo, muchas personas prefieren omitirla por falta de información, y aquí es el rol muy importante de estas técnicas para nuestra ciencia, como es la ciencia de las actividades físicas, que creo que es súper importantísimo cuando los jóvenes están empezando en su vida atleta, desarrollar estos métodos, ¿no? Aunque mucha gente tiene muchos prejuicios y hay también mucho tabú por hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Otro de los temas que siempre llama mucho la atención en los jóvenes es el hablar de sexo seguro, y la gente interpreta mal pensando de que es tener sexo, sexualidad con sexo seguro no significa eso, sino significa tener un goce placentero protegido, ¿no? Más allá de un condón, sino hay toda una estructura de hablar del sexo seguro, ¿no? Y también tiene que ver con la reproducción humana, y en ese sentido ahí entran dos elementos fundamentales que ahora las Naciones Unidas tienen mucho ese enfoque, ¿no? De los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Por último, es un tema también que genera mucha controversia a nivel global, que es el tema de los estudios de género, entre otros, que hay muchas religiones, muchos grupos donde también tienen su mirada sobre este punto que genera mucha controversia, que es el tema de los estudios de género, ¿no?
óigase bien que estoy hablando de estudios de género, ¿no? No estoy hablando de ni siquiera de una teoría ni de nada. Los estudios de género son mucho más complejos, ¿no? En sí, ese va a ser el resumen de lo que quiero hablar hoy día y trataré de ser muy escueto porque el licenciado Yucra me ha dicho que el tiempo es muy intenso, pero es un tema que a mí me apasiona, así que vamos a tratar de ser lo más conciso, ¿no? En este punto que le estoy planteando sobre educación sexual, hacemos referencia a la sexualidad humana para centrarnos en algo muy específico, ¿no? Que antes yo hacía mención. Siempre se pensó en la sexualidad como algo coital, como algo de sexo, ¿no? Que tiene que ver con puntos de vista biológicos, de hombre, de mujer, pero sin embargo, sexualidad humana implica elementos mucho más emocionales, afectivos, como el tema de satisfacción de la felicidad, del deseo sexual o de la excitación sexual, que van mucho más allá de los vínculos sociales, ¿no? Que va más allá de la reproducción, ¿no? Porque a veces siempre se pensó que la sexualidad estaba ligada a solo tener hijos. Tiene que ver también con el goce y con el placer, ¿no? Estos 4 elementos son fundamentales para un poco comprender que esta sexualidad humana es compleja, ¿no? Es tan compleja porque va a tener que ver con 3 factores fundamentales, ¿no? Como son la cultura, la religión y el acto sexual mismo. Por ejemplo, la sexualidad va a depender del contexto, ¿no? No es lo mismo tener una sexualidad tan abierta como en América Latina a contextos africanos donde hay distintas religiones que penalizan, por ejemplo, prácticas como la homosexualidad o como el celibato en Medio Oriente. Entonces, son cuestiones que van a estar muy marcadas por la cuestión geográfica, ¿no? En América Latina tenemos la ventaja de que es y no es. Es permitido una sexualidad abierta, pero en algunos lugares hay también un tabú muy castrador, muy comprometido, ¿no? Entonces, estos elementos van a jugar un rol muy importante a la hora de vivenciar la sexualidad humana, ¿no? En ese sentido, ahí sí vamos a entrarnos a este punto que tiene que ver con el tema reproductivo y que a la actividad física nos tiene que interesar muchísimo porque en actividad física tenemos que comprender que hay tantos cerebros y hay tanta sexualidad humana, ¿no? Entonces, cada ser humano tiene su propia sexualidad, cada ser humano tiene una individualidad y esa individualidad le hace que sea muy complejo, ¿no? Cuando yo hablo con esto con los jóvenes, siempre les digo, nosotros podemos estar aquí en este auditorio ahorita, allá en su casa, ustedes, cada uno con su sexualidad. Y en esa mirada podemos ver que aquí ahorita hay como más de 50 personas y esas 50 personas, cada una tiene su propia sexualidad, tiene su propio goce, tiene su propia forma de placer, su propia forma de tener un vínculo afectivo, ¿no? Los científicos como Master y Johnson afirman que cada sexualidad va a ser individual porque tiene que ver con este juego muy evolutivo del desarrollo humano, que tiene que ver con la masa encefálica, el cual dentro del sistema límbico se encuentra el hipotálamo. Y este hipotálamo va a jugar muchos elementos fundamentales para vivenciar nuestra propia sexualidad, ¿no? El hipotálamo es algo muy primitivo, pero la masa encefálica está gobernada por una corteza cerebral que hace que el ser humano sea consciente. Eso nos diferencia muy puntualmente de otras especies, ¿no? Nosotros tenemos ganas de tener acto coital, como las otras especies. La gran diferencia en nosotros los seres humanos es que tenemos una corteza cerebral que nos dice, alto, no lo hagas, no tiene la edad, o la sociedad no te lo permite, etcétera, etcétera. Hay muchos factores para que nuestra sexualidad sea compleja, ¿no? Por esa masa cerebral que tiene que ver con la corteza, ¿no? Y esto es lo que dicen muchos de los autores, que por cada cerebro hay una sexualidad muy compleja, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un momentito, este importantísimo elemento tan chiquitito que está en nuestro cerebro, el hipotálamo, es el que va a gobernar toda nuestra actividad sexual. ¿Por qué hablo del hipotálamo? Porque en actividad física nos tiene que interesar que el hipotálamo, dentro de lo que es la masa encefálica, gobierna otra entidad fisiológica de nuestro cuerpo que es muy pequeña y que tiene que ver con la hipófisis. Y la hipófisis pues tiene que ver con tanto con el tema de controlar las glándulas, y ahí pues en actividad física muchos de los jóvenes empiezan a trabajar con adolescentes, y al trabajar con adolescentes tienen que comprender básicamente todo esto que muestro aquí en pantalla, donde aparecen estas glándulas que son controladas por unas, que las voy a mostrar aquí, por unas gónadas, y estas gónadas
tanto en los hombres, los testículos y los ovarios de las mujeres, van a hacer aparecer muchas peculiaridades en los seres humanos cuando estamos empezando a desarrollar nuestra sexualidad, ¿no? Master Johnson la define como los caracteres sexuales secundarios, y estos caracteres hacen que tanto hombres como mujeres biológicos tengamos distintas características, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres se empieza a ensanchar las caderas, aparecen los bustos, y en realidad toda la fisiología del cuerpo humano femenino va a modificarse a partir de la adolescencia. Lo mismo va a surgir en los hombres, ¿no? Van a aparecer caracteres sexuales secundarios como el tema del vello púbico, también en las mujeres, va a aparecer el ensanchamiento de las espaldas y el tema de la manzana de Adán, que se conoce, que va a surgir en los hombres y va a generar todas estas características sexuales secundarias, ¿no? Esto va a estar controlado por las gónadas y, como decía hace un momento, por algo muy importante que está aquí en el hipotálamo, que controla la hipófisis, ¿no? Esa hipófisis es la que controla puntualmente estas gónadas, ¿no? Que hacen surgir estos caracteres sexuales secundarios. En realidad, solo lo quiero tomar como cultura general para que entremos ahora a algo muy importante. Si se dan cuenta, a un principio de mi ponencia yo hablaba que nosotros vamos a hablar de sexualidad humana mucho más allá de la mirada biologista, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que lo biológico va a marcar mucho el tema de la sexualidad humana. Lo digo esto porque ahora viene un tema que es interesante para el tema de actividad física y siempre lo planteo con una dinámica cuando hago las clases en la universidad, que es el tema de qué pasaría si dentro de uno de los atletas que yo estoy entrenando sea una persona intersexual o transexual, ¿no? Y es ahí donde muchas personas confunden estos conceptos con otros conceptos que tienen que ver con identidad de género y orientación sexual, ¿no? Son dos conceptos totalmente distintos. Y en muchas olimpiadas, por ejemplo, algunas personas pensaron que eran del sexo opuesto, sin embargo tenían otra sexualidad. Y hasta que llegaron a las finales en las medallas o en las olimpiadas, el Comité Olímpico tuvo que evaluar si realmente era hombre o era mujer, ¿no? Porque había una gran confusión, ¿no? La gran confusión se centra justamente en esto, ¿no? En el tema de identidad de género, la orientación sexual con la expresión de género. Y a esto yo le sumo el tema de identidad sexual, ¿no? Que son elementos obviamente muy subjetivos, pero sin embargo el ser humano los va a definir. Lo que va a definir lo biológico va a ser esto, ¿no? Los caracteres sexuales secundarios que mencionaba hace un momento, pero estos caracteres van a estar mucho en función de lo social y de lo psicológico del ser humano. Es por eso que ahora se conocen muchas personas atletas intersexuales o transexuales. Para cultura general, intersexuales son las personas que antes se llamaba muy mal hermafrodita, ¿no? Era un concepto muy mal usado. Hoy día se dice intersexual porque son personas que han nacido con genitales masculinos y genitales femeninos, ¿no? Y las personas trans son distintas a las personas intersexuales, son personas que dentro de su identidad de género tiene que ver más con su masa encefálica, o sea, se autoperciben como personas del sexo opuesto, a pesar de que en sus caracteres sexuales tengan biológicamente otro sexo, ¿no? Este es un tema apasionante y complejo porque con los jóvenes a veces, y espero que también ustedes, estén chipados y digan, pero no entiendo por qué hay tanta confusión. Pues yo les cuento que a pesar de que yo estoy trabajando mucho en estos temas, también a veces me confundo, porque hay gente que es muy compleja con su sexualidad, ¿no? Es tan compleja que no la podemos encasillar y decir, esto es hetero, esto es homo, esto es bi, o esto es trans, ¿no? O es una persona intersexual, ¿no? En realidad, cada ser humano puede autodefinirse y autocalificarse como quiera, porque en realidad, desde que las Naciones Unidas en 1994 eliminó la categoría de orientación sexual como un trastorno psicológico, es ya un derecho humano, ¿no? Entonces, ahí la gente empezó desde esa época a expandir un poco su forma de pensar sobre sexualidad y empezó a comprender que es muy compleja la sexualidad. Por eso hago hincapié a lo que decía al principio de la ponencia, por cada cerebro hay una sexualidad, ¿no? Entonces, hay 7.000 millones de humanos en este planeta, hay 7.000 millones de sexualidad en este planeta, entonces es muy complejo, ¿no? Sin embargo, Master y Johnson habla de que estas dos características son las más fundamentales, ¿no? El tema de identidad de género y el tema de identidad sexual, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque sé que algunos van a tener preguntas, pero tal vez para los 10 minutos que me van a quedar, porque quiero hablar de otros temas que son importantes para la actividad física.
Y es estos que yo los voy a agrupar en 4 temas, que es el tema de las relaciones sexuales, la planificación, el sexo seguro y los métodos de planificación. Acá yo tengo algunos temas que son unas imágenes y les pido permiso para mostrarlas porque en realidad son un poco fuertes, pero la idea de mostrar es para este ámbito académico, para que puedan ver lo interesante de cómo nos puede aportar esta asignatura a la actividad física, ¿no? Y uno de los temas más fundamentales es que tiene que ver, muchos de los jóvenes y de los atletas tienen prácticas sexuales, pero como está tan cargada de mucho estigma, de mucho tabú, no lo logran hablar abiertamente. Y al no hablar y no recibir información, muchos dejan que pasen y pasen y pasen los días y muchos de estos fenómenos que ven en pantalla se van a suscitar, ¿no? En la carrera, por ejemplo, aunque no hay un departamento psicológico en la carrera, muchos de los jóvenes me han tomado como un elemento para justamente subsanar estos problemas. Y si nosotros abriéramos un departamento, tuviéramos una larga lista de todas las ITS que los jóvenes demandan, ¿no? Realmente es interesante saber que hay la demanda y por eso vuelvo a agradecerle a Lisa Yucra porque esta es una materia tan importante en el desarrollo de la actividad física cuando se rompen estos tabús, ¿no? En realidad es tan fuerte no hacer una demanda o pedir una ayuda para subsanar estos problemas que luego con el tiempo se van subsanando a gravísimos problemas de salud, ¿no? Y es ahí donde ahora, yo por eso decía los 4 temas los voy a hacer en uno solo para acortar el tiempo, porque hay muchos temas para hablar, pero siempre una persona puede tener una ITS y no manifestar síntomas, ese es el grave problema. Por ejemplo, el coronavirus no es una ITS, pero hay personas asintomáticas. Lo mismo pasa con las ITS. ¿Qué son las ITS? Infecciones de transmisión sexual, ¿no? Dentro de las infecciones de transmisión sexual, hay algunas que son asintomáticas y otras que son sintomáticas, ¿no? Ahora les voy a mostrar cuáles son las sintomáticas y asintomáticas, pero en general, dentro de todas las ITS, siempre hay 3 características que se van a manifestar para detectar una ITS. Si yo tengo, por ejemplo, flujo vaginal, en el caso de las mujeres, o tengo alguna secreción en mi pene, primer punto. Segundo punto, si tengo ardor, úlcera o llaga, tanto en hombres como en mujeres, son 2 puntos que tengo que tomar en cuenta. Y el último, ¿no? Cuando en los genitales o en los abdominales aparecen olores que no son tan apropiados, normalmente todos los genitales tienen olor, pero cuando estos olores no son tradicionales, eso es síntoma de una ITS, ¿no? Estos 3 son elementos fundamentales para todas las ITS, y ahora voy a explicar que hay 3 tipos de ITS, ¿no? Las que son de bacterias, de hongo y de virus, que enseguida les muestro. Lo que quería resaltar con esta imagen, y vuelvo a decir, es que hay que romper un poco el tabú, ¿no? Y en actividad física, si una joven o un joven tiene una ITS, seguro que le va a generar un malestar para desarrollar su actividad física. Díganme que no va a poder tener una actividad física, va a ser imposible. Imagínense si tiene alguno de estos síntomas, va a ser complicadísimo desarrollar una actividad física. Creo que lo más importante de identificar estos síntomas es para que los jóvenes puedan decir, esto puede ser una ITS, entonces tengo que tratarla, o tengo que pedir ayuda. O muchos hablan con sus pares, oye, vos mirá que tenés más confianza con el ISEN, decirle que tengo un amigo que he escuchado que un amigo dice que tiene esto, ¿no? Entonces siempre es el dice, ¿no? Y es un buen síntoma también para dar la ayuda, ¿no? Creo que esos 3 elementos son fundamentales para hablar de las infecciones de transmisión sexual. Y también lo otro es fundamental de resaltar, como dice acá, ¿no? Que se propagan predominantemente por el contacto sexual. Mucha gente siempre tiene la fantasía de que, es que yo fui a un baño y en este baño me senté en la taza y de ahí me contagié, ¿no? Son de las fantasías más líricas que se escuchan, pero sin embargo, lo que trabajamos en estos temas sabemos que es una ITS, ¿no? O sea, tuvo que haber contacto sexual para que hubiese habido una transmisión, ¿no? Y eso es muy importante porque el contacto tiene que ser vaginal, oral o sexual, ¿no? Y aquí están las 3 características, como pueden ver en pantalla. Dentro de estas 3 características que le mencionaba hace un momento, tanto los virus, las bacterias o los hongos, se pueden contagiar o transmitir de acuerdo a la característica por vía sexual. Hay algo importante que quiero resaltar, que es el tema de los virus, por ejemplo. Así como el coronavirus, cuando alguien lo contrae, es contagioso. Hay algunos virus con el tema de infecciones de transmisión sexual que unos sí son contagiosos y otros no. Por ejemplo, el herpes
Eso que siempre la gente viene y dice cuando aparece con una llaga acá, esto que aparecen aquí en la boca, eso es mentira que te besó una sama, ¿no? Ya sabemos qué tipo de sama es, se llama herpes, ¿no? Y el herpes viene porque se transmitió de un virus, ¿no? Cuando hablamos de virus, los virus ingresan a nuestro organismo y se quedan para siempre. No existe cura ahora para eliminar ningún virus, ni el coronavirus, por ejemplo. Cuando el COVID-19 ingresa a nuestro cuerpo, lo que se hace es un tratamiento para que la persona genere anticuerpos y pueda sobrevivir con el virus. Lo mismo pasa con el virus de la hepatitis, con el herpes, con el VIH o con el virus papiloma humano, que también ahora el gobierno hizo una campaña para vacunar a todas las chicas menores de 12 años. Y por ejemplo, en actividad física sería interesante que nuestras jóvenes o nuestros jóvenes estén ayudando en los colegios para sensibilizar sobre esos temas. ¿Por qué vacunar a las niñas antes de los 12 años? Porque una vez después de los 12 años pueden tener prácticas sexuales por la adolescencia o la pubertad, y es ahí cuando empiezan a tener contacto, y si entraron en contacto con el virus papiloma humano, no se lo sacan nunca. Pero si antes se vacunaron, se eliminan para siempre de tener el virus papiloma humano. Lo voy a decir así en vulgar para que la gente lo entienda. El virus papiloma humano es el que produce el cáncer cervicuterino o el cáncer vaginal. A los hombres, este virus no puede producir daño, pero no tanto daño como a las mujeres, ¿no? Y eso es importante tener esta información sobre el tema de las ITS. Porque si tenemos esta información de los virus, podemos también comprender que son los más peligrosos. Lo pongo aquí con rojo porque en realidad los otros, como hongos o bacterias, los hongos y las bacterias pueden recibir tratamiento y puede eliminarse del organismo, mientras que los virus es más complicado, como expliqué, ¿no? Dentro de los hongos, por ejemplo, la sarna, la ladilla, las candidiasis, son tratables, pero sin embargo a veces la gente tiene vergüenza para hablarlo, ¿no? Y en el tema de bacterias, lo más común que los jóvenes siempre mencionan es el tema de la gonorrea, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos una altísima prevalencia e incidencia sobre sífilis, así que también ahora está surgiendo mucho problema de la ITS de la sífilis. Sin embargo, estas, tanto hongos como bacterias, son tratables. Se recibe el tratamiento, se cura y ya está. Mientras que los de los virus es complicado, ¿no? ¿Por qué yo hacía énfasis en esto? Porque en actividad física hay que ser muy puntual para hablar también de la prevención. Si hablo de los problemas, tengo que hablar de la prevención. Y en el tema de actividad física creo que es fundamental hablar de prevención con nuestros jóvenes. Los jóvenes son replicadores y llegan a otros jóvenes cuando están trabajando con adolescentes, con clubes juveniles o clubes deportistas donde tienen contacto con muchos jóvenes. Y uno de los temas principales para hacer la prevención de las ITS es el tema de educación, ¿no? Educación sexual, educación sexual, educación sexual. Todo el tiempo hay que estar hablándole con los jóvenes toda esta temática porque siempre es complejo hablar con ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad es un tema que está lleno de prejuicios y está lleno de tabú. La gente no lo quiere hablar abiertamente, ¿no? Yo lo ponía aquí, por ejemplo, que para los virus solamente hay educación. Para los hongos hay educación e higiene y mucho preservativo. Para el tema de bacteria, educación, higiene y uso de preservativos. Si se dan cuenta, casi es una lógica común, ¿no? Obviamente, la barrera fundamental para llegar a esto es el tema de los prejuicios y hay que trabajar mucho con los jóvenes en educación para ir eliminando esos prejuicios, ¿no? Voy a hacer un poquito de escape solo para ver el tiempo. Ok, estoy bien con el tiempo, entonces me quedan dos láminas y con eso espero para abrir las preguntas, pero quería mostrarle, hablando de prevención, creo que en el tema de prevención es fundamental que los jóvenes y sobre todo los futuros licenciados en actividad física puedan comprender que la prevención es fundamental en nuestra formación como licenciados en actividad física. ¿Por qué lo digo esto? Porque con esto no es que estamos promocionando las prácticas sexuales de nadie, sino le estamos dando la información a cualquier sujeto, a cualquier ciudadano, para que se pueda cuidar, ¿no? Desde los métodos de planificación como la té de cobre hasta las pastillas, los condones o el tema de anticoncepción de emergencia, la gente lo tiene que recibir. Ahora, es su responsabilidad si los hace o no los hace, ¿no? Ese es un tema más personal y ahí va a depender mucho de la educación sexual que reciban los jóvenes, ¿no? Yo pongo acá, por ejemplo, porque siempre se promociona mucho el tema de los condones masculinos, pero en muy poca escala se promocionan los condones femeninos. Es verdad que los condones femeninos hoy día tienen un costo de 100 veces más caro que el condón masculino,
y que tiene un costo alrededor de casi 20 bolivianos, mientras que un condón masculino cuesta hasta 2 bolivianos o 50 centavos, dependiendo de la marca, ¿no? Evidentemente aquí hay un desbalance de género para el tema de prevención, ¿no? Los hombres tenemos mucho más acceso para la prevención, mientras que las mujeres tienen mucho más reducido el acceso y mucho más caro también, ¿no? Es interesante que los jóvenes tengan en cuenta esto, ¿no? Y con esto quiero cerrar, ¿no? Ya que les di toda la educación sexual, ahora quiero, y esto también lo voy a dejar ahí para el debate luego, ¿qué relación tiene el sexo o la educación sexual humana con los deportes, o cómo la podemos ver desde tres ángulos, ¿no? ¿Cómo la podríamos vincular con la actividad física? Y pues uno de los principales enfoques que tenemos que vincular es que el deporte es saludable, ¿no? Y es saludable para mantener una vida sexual activa y plena. Mientras las personas puedan estar activas físicamente, también van a poder tener una actividad sexual activa. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más actividad física hagamos, más placentera nuestra sexualidad va a ser. Primer elemento. Segundo elemento, el deporte va en detrimento del rendimiento sexual, ¿no? Siempre se ha pensado a lo largo de la historia que si alguien tiene prácticas sexuales, va a tener un bajo rendimiento de actividad física. Y ese es otro de los elementos que también hay que romper en el tabú, ¿no? La actividad sexual hay que tenerla, pero también hay que tener disciplina para tener la actividad física, que son dos elementos que van de la mano, pero ambos tienen que ir coordinados, ¿no? Y el tercer elemento, ¿no? Que las relaciones sexuales previas a una competencia van en detrimento del rendimiento deportivo. Evidentemente, por ejemplo, si alguien tiene alguno de estos problemas, como los que menciono acá, ¿no? Disfunción sexual, eyaculación precoz, impotencia sexual, anorgasmia o crisis de identidad sexual o fobias sexuales, evidentemente que una persona bajo estas características y tenga una práctica sexual antes de una actividad deportiva, seguro que va a tener un bajo rendimiento. Evidentemente que lo va a tener. ¿Por qué? Porque tiene una crisis de identidad sexual y los directores o los directores técnicos o los directores de los atletas deberían tener en cuenta estas características para apoyarle emocionalmente a sus deportistas, a sus atletas y puedan subsanar estos problemas. Si nosotros vemos el primer punto en el tema del deporte que está muy vinculado con la actividad física, pues sí, tanto el deporte como la actividad sexual, ambas producen un neurotransmisor que yo les mencionaba hace un momentito con el tema de la masa encefálica. Dentro de la masa encefálica, las neuronas, su principal objetivo es enviar información. ¿Cómo es que envían información? A través de los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores que envían, uno de esos es la endorfina. ¿Quiénes producen mucha endorfina? Los atletas o las personas que están teniendo un buen orgasmo, ¿no? Entonces, si tanto el sexo como la actividad deportiva producen endorfina, lo interesante es que podamos tener un buen equilibrio de endorfina. ¿Eso qué quiere decir? Que si me voy a tomar un vaso de agua, tengo que entender que en ese vaso de agua se me va a acabar. Y si yo voy a tener sed dentro de 5 horas, dentro de 10 horas, tengo que tener un poco de agua para cuando tenga sed. Lo mismo se puede aplicar para la actividad física y la actividad sexual, ¿no? Si esta noche yo tengo una competencia por una medalla olímpica, pues estaré en abstinencia hasta que guarde toda mi endorfina, porque tengo que entender que la endorfina es uno de los elementos fundamentales para que yo tenga ese potencial de la actividad física o de la actividad sexual. Obviamente, cuando no hay una actividad física y se va a tener una actividad sexual, pues si estoy lleno de endorfina va a ser una noche llena de placer, ¿no? El segundo elemento, ¿no? Siempre, y aquí voy a hablar desde mi formación como psicólogo, siempre se ha pensado que esta actividad sexual va a influir o va a deteriorar el rendimiento sexual o el rendimiento de la actividad física, ¿no? Aquí es un tema de que muchos atletas empiezan a ser obsesivos. No tengo que tener nada de actividad sexual. Evidentemente, si está bajo un régimen muy estricto y disciplinario, pues sí tiene que tener algunas reglas para cumplirlas, pero tampoco debe subliminar. Sublimar significa en psicología reprimir, esconderlo, agobiarlo, no dejarlo surgir. La sexualidad, le vuelvo a decir, es parte de la estructura humana y se tiene que hacer, ¿no? Como decía hace un momento, esta endorfina hay que liberarla, pero hay que tener un poco de disciplina para liberarla en ciertos momentos y en ciertos momentos no, ¿no? Pero no con esto debo reprimir mi sexualidad. Lo ideal es que no sea una sexualidad represiva obsesiva, ¿no? No tengo que tener nada.
Esos son niveles que luego te van a producir el tercer fenómeno, ¿no? Que justamente te dan las disfunciones sexuales, te da la eyaculación precoz, te da la impotencia, te da la inseguridad, porque tuviste todo un periodo de mucha represión, ¿no? Lo ideal es que, como decía hace un momento, debe haber un equilibrio, ¿no? Para todo tiene un momento en la vida, así que lo mismo para la actividad física y la actividad sexual. Creo que ahí hay un concepto que lo pongo mucho en la pantalla, que es el tema de la sexofobia. La gente le tiene pánico porque piensa que le va a hacer daño, ¿no? Tiene que eliminar. Con esto quiero que el tema de la disciplina para la actividad sexual debe ser controlado como el tema de la disciplina para la actividad deportiva, ¿no? De lunes a viernes yo hago deporte, los sábados tengo un buen orgasmo. Con eso quiero terminar hoy día. Yo estoy muy agradecidísimo con Elisa en Yucra por este espacio. Me pueden encontrar en cualquiera de estas redes sociales a la orden. Yo estoy siempre dispuesto para colaborar, así que creo que me excedí mucho con mi tiempo, pero pues hay un poquito de tiempo para las preguntas, ¿no? No, está bien, doctor. Si alguien quiere preguntar algo, de todas maneras, doctor, tengo una inquietud personal. Ya que usted Siga, en la siga. última parte tocó sobre los Juegos Olímpicos, me gustaría, por ejemplo, saber, había una atleta, si no me equivoco, se llamaba Caster Yesenia, era una atleta sudafricana que ganaba Exacto. en pruebas de 800 metros planos. Entonces, llevaba una ventaja adicional a las rivales y tenía un comportamiento de pronto para la observación de las personas, tal vez con cierto grado de que se veía más como hombre. Lo que llama la Sí. atención poderosamente es que el Comité Olímpico en su momento dijo de que, textualmente, yo lo tengo anotado acá, ella está compitiendo casi con todas las ventajas de un hombre. Ese tipo de comportamiento se puede apreciar en el deporte nacional sin necesidad, sin tener Claro que sí. laboratorio, sin tener, entre comillas, digamos, contadores de hormona sexual. Claro que sí, licenciado. Evidentemente es una realidad, ¿no? Nosotros en Bolivia somos uno de los pocos países que ya tiene normado eso, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos una ley, que es la 807, donde dice que, por ejemplo, que si la persona ha pasado un proceso de identidad de género y a pesar de que hubiese nacido, por ejemplo, con genitales de hombre, pero se pone la faldita para hacer las competencias e ir a una competencia femenina, nuestra ley dice que es mujer, ¿no? Y entonces aquí viene el gran debate de lo que usted preguntaba, ¿no? Pero ella dice que es mujer, pero dentro de su cuerpo hay características fisiológicas y biológicas que son de hombre, ¿no? Evidentemente, biológicamente no hay donde esconder, ¿no? Lo que espera, espera, ¿no? Ahora, social y psicológicamente, lo que dice la ley es lo que va a mandar esta expresión de género, ¿no? Y eso es ahora en otras partes del mundo han separado las Olimpiadas, ¿no? De las mujeres biológicas, de los hombres biológicos y de las personas transbiológicas, ¿no? Porque siendo honesto con esta persona que usted describe, es una persona trans, ¿no? Y esto vendría a tener en otras partes como Alemania, por ejemplo, ya tiene la categoría trans, que es una categoría terciaria de la sexualidad que antes solamente tenía un binomio, hombre-mujer, ¿no? Y en esta Bien, categoría es una categoría trans que incluye un tercer espacio, ¿no? Ahí sí sería lo justo, sería evaluar a esta persona con otras personas trans, ¿no? Porque así estarían en la misma horizontalidad, ¿no? Y no sería justo evaluar a esta compañera que sí tiene las características biológicas y fisiológicas con el tema de una característica distinta, ¿no? Obviamente, si yo dijera esta frase dentro de los activistas de sexualidad, me comerían ahora porque los activistas de sexualidad dicen que son mujeres, ¿no? En toda su integralidad, ¿no? Y con esto, ojo, no estoy diciendo en ningún momento discriminador ni nada, sino solamente me estoy refiriendo a lo que dice la norma, ¿no? La norma en nuestro país dice, si la persona dice que es mujer genéricamente, socialmente y psicológicamente. Biológicamente no lo es. En el carnet, por ejemplo, en Bolivia le cambian el nombre, ¿no? De sexo masculino le ponen a sexo femenino, ¿no? Eso tenemos en Bolivia, pero muchos otros países no lo tienen, ¿no? Y ahí sí tendría que ser justo con los otros países que no tienen esa norma y que las competencias sean iguales, ¿no? Igual para las mujeres trans, igual para los hombres trans, igual para los hombres biológicos y para las mujeres biológicas, ¿no? No sé si con bien, eso ingeniero. respondo, dicen su pregunta. Bien,
sacamos a colación lo que dice Bismar Rojas, es atleta y entrenador de atletas, y es licenciado en actividad física. Él dice que la corredora de 800 metros planos está en tratamiento para bajar los niveles de testosterona. Bien, gracias por el aporte. Si hay alguna pregunta más, tenemos prácticamente 40 segundos. Licenciado, buenas noches. Agustín Foronda desde La Paz. Quisiera preguntarle al doctor, al licenciado, sobre el tema de la masturbación en la pubertad y en la adolescencia, las ventajas y las desventajas que tiene un deportista o un atleta. Sí, muy bien. Sobre el tema de desventaja, ninguna, como dije hace rato, ¿no? El tema de la endorfina es algo muy, muy importante que los jóvenes lo tengan. En el tema de la adolescencia y la pubertad, no se olviden que estas gónadas se van a disparar enormemente y los se nos va a cortar. Van a tener una práctica, ¿no? Si podía responderle ahí voy a internamente, hacer por énfasis favor. en lo que hablaba hace un momento de la disciplina, ¿no? Sí,